La palabra profética es la más segura. Él unirá otra vez con el aliento de su boca los huesos secos, los sueños frustrados, la vida rota. Él les dará soplo de vida y vivirán. Cuando yo estoy dando palabras que son de muerte, palabras de Satanás. Satanás dice: está hablando mi idioma, le entiendo perfectamente lo que dice, se quiere morir, ya está cansado de la vida, le entiendo lo que dice, quiere ser un fracasado. Esa persona, ese varón, esa mujer está hablando mi idioma, dice Satanás. Por lo tanto, me da licencia, porque Satanás también es un espíritu que no tiene cuerpo y por lo tanto no puede actuar en la esfera terrestre, a menos que usted, que yo, que somos los dueños, los herederos de esta tierra, los regentes de esta tierra, le autoricemos. Cuando yo hablo mal, cuando yo hablo negativo, Satanás sabe que hablo su idioma y Satanás entiende que yo le estoy dando una orden. Satanás entiende que yo le estoy diciendo que quiero que eso se manifieste en mi vida. No puede ser así, hermana. Es una verdad que ha estado siempre en la palabra de Dios. Es un cazador de palabras. Una vez usted expresa la palabra negativa, él tiene todo el derecho legal para hacerla una realidad en la esfera terrestre. Él no tiene poder, el poder lo tiene usted. Pero cuando usted se lo cede a través de su palabra, entonces él hace como bien le da su regalada gana. Y entonces el mundo, el comercio, la mercadotecnia, el gobierno, las presiones económicas, mire, presionan. El problema en el matrimonio, la diferencia de caracteres, el problema económico que siempre causa problemas en el matrimonio, la diferencia de mentalidades, de culturas, de forma de pensar. Viene la presión en el trabajo, viene la presión en el matrimonio, viene la presión en la iglesia, viene la presión en todas las esferas. Entonces la misma presión del sistema está obligándote a sacar palabras negativas que Satanás va a cazar en cuanto salgan de tu boca, para hacerlo un derecho legal para poder hacer cuanta cosa mala él quiera sobre tu vida. Mire la palabra en Lucas, en el capítulo 11, 53, 54. Voy a tratar de correr lo más que pueda. 53, 54 dice la palabra: diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. ¿Ves? Satanás, a través de otras personas, a través del sistema, empieza a estrecharnos, empieza a presionarnos, empieza a provocarnos para que hablemos de un montón de cosas de manera negativa, acechándole, dice el verso 54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Era la presión del espíritu de muerte, la presión del espíritu fariseico, acechándolo, acorralándolo. Cuando uno se queda sin opciones, cuando uno se queda sin salida, cuando uno se queda sin buenas ideas, cuando uno se siente arrinconado por Satanás en cuanto a la deuda, en los aspectos emocionales, en los aspectos de la familia, de los hijos, en los aspectos del negocio. Cuando Satanás te arrincona, ten por seguro que todo él está presionando para que tú digas una palabra que él cazará, para después acusarte delante del trono de Dios y tener derecho para causar maldición sobre tu vida. En el momento en el que uno está, hermano, de verdad, como dice el apóstol, reventado, cuando usted ya no ve nada, ese es el momento de hablar la palabra de Dios. Es el momento de decir: diga el débil, fuerte soy, el Señor multiplica mis fuerzas por ninguna. Es el momento de hablar lo correcto. Creemos que porque estamos mal habrá alguna concesión para que la palabra no se cumpla. No es así. Y ellos le estrechaban en gran manera, provocándole a hablar.
Satanás puede provocar el sistema. Al esposo decirle a la esposa decirle a su esposo cosas que no debería decir en la iglesia, en la nación, en los medios de comunicación. Pero el cazador de palabras está ahí. Tus ojos fueran abiertos espiritualmente, lo verías cazando palabras de maldición para usarlas en su contra. Porque esas palabras son como redes de cazar, son como redes que se extienden, redes que tienen que ser rotas a través de la palabra. Cuando usted envía la palabra, que es espíritu, y ella viaja en los aires, esas palabras van como redes en el aire, aprisionando a varones y mujeres, familias y naciones. Las palabras crean vendas y vendas y mantos mágicos que deben ser rotos, dice la palabra. Y debemos aprender a identificarlos a nivel personal y a nivel de naciones. Yo les enseñaba hace algunos meses la palabra en el libro de Ezequiel, en el verso 17, verso 18, Ezequiel 13, 17 y 18. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas y di, oiga bien, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas femeninas, ay de aquellas mujeres que tenemos el don de hablar y hablamos todo el día, pero lo que hablamos son palabras de maldición. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. La palabra es un vehículo espiritual. Viaja en el viento como una red, que se ha tejido una venda para tus ojos, un lienzo para tus manos, un manto para tu cabeza. Y así dice la palabra: Satanás caza las almas de los hombres. Esto sucede no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar, a nivel de nación. Estamos viendo este poder que Dios ha puesto en nuestra boca. Pero eso debe ser roto. Las palabras que hablaste, las que hablaron otros atrás y las que siguen hablando hoy en día. Mire el verso 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy en contra. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Soltaré las almas que vosotras cazáis volando. Cuando ese vehículo espiritual de la palabra vuela a través del viento, tejiendo vendas, tejiendo mantos mágicos que oprimen la vida de otra persona, causándole ruina, causándole maldición, Dios ha dado promesa. Y yo quiero declarar en esta mañana que hoy hay unción de liberación para nuestras vidas, y que hoy se levanta el Señor liberando nuestra vida, nuestra alma, nuestras finanzas, nuestros negocios. Y se levanta el Señor liberando nuestra nación, que hoy podemos levantarnos para decir que hay liberación y libertad en Cristo Jesús. No es solo que usted y yo como individuos necesitamos ser libres de las palabras que nos hablaron nuestros padres, de las que han hablado nuestros amigos, de las que hablan, de las que yo misma he hablado, sino que nuestra nación necesita ser liberada de las palabras que hemos hablado. También nuestra patria necesita ser liberada
La misma escritura lo dice en Josué 6:26. Oiga bien, Josué acaba de conquistar Jericó. Las murallas han caído, la ciudad fue incendiada, está quemada, está en ruinas. Jericó era una nación que se oponía a Dios y por lo tanto fue exterminada. Cuando Jericó sucumbe ante el poder de Jehová de los ejércitos en la vida de Josué, Josué emite un decreto, oiga bien, y dice la palabra en Josué 6:26: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Oiga, el hombre lanza una palabra de maldición y dice directamente al hombre que reedifique la ciudad de Jericó, vendrá maldición sobre su vida. ¿Y cuál será la maldición? Sino que sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Desde ese momento Josué lanza una palabra profética al hombre que se atreviera a restaurar y reedificar Jericó, y dice: su hijo mayor y su hijo menor perderán la vida, porque en la sangre de su hijo primogénito cimentará nuevamente la ciudad de Jerusalén, y en la sangre de su hijo menor se verá el establecimiento de las puertas de esta ciudad que yo he destruido. Lanzó una palabra, la lanzó la palabra. Así como usted dice cantidad de cosas: me gustaría ver muerto al fulano, te he de ver algún día como yo estoy, dice la gente, me las vas a pagar. He de verte sufrir como yo estoy sufriendo. Lo que vos me estás haciendo a mí hoy, también te lo van a hacer. Usted no necesita decir eso para que se cumpla, amado. Sea sabio. Lo que cada quien cosecha, lo que cada quien siembra, lo cosecha. Y la palabra sale, ¿verdad? Sale. Punto. El hombre establece un decreto en el ámbito espiritual y ella se cumple. Vamos a obviar todo lo que es historia y lo voy a llevar de un solo a Primera de Reyes 16:34. Miramos cómo esta palabra se cumplió. Ninguna, oiga bien, ninguna de las palabras que salen de su boca queda sin cumplimiento. Ninguna, ni las buenas ni las malas. Todas usted las verá cumplirse en el término de su vida aquí en la tierra, y las verá también más allá. Pero ninguna dejará de cumplirse. Eso téngalo por seguro, porque la palabra de Dios así lo dice. Lo bueno y lo malo usted lo verá cumplido en esta y en la otra manifestación de vida. Primera de Reyes 16:34. En su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abraham, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Tuvo cumplimiento la palabra se cumplió. La palabra, que es espíritu, que iba cargada de una sentencia de muerte, lo corrió en los aires, lo persiguió, lo alcanzó y se hizo tal y como así se había dicho. Amén. Ahora llama la atención el hecho de que esta maldición abarcaba los cimientos y abarcaba las puertas de la ciudad. Si usted se pone y nos ponemos, hablamos de todas las connotaciones de lo que cimiento significa y de lo que puerta significa para una ciudad, sobre todo en aquel tiempo en que las ciudades tenían que estar amuralladas para protegerse de bandas, de robos, y habían grandes murallas y muros con torres, y las puertas tenían que tener cerrojos para que la ciudad fuera protegida. Y el precio por el cual Jericó fue reedificado fue precio de vida, fue precio de sangre. Pero aunque reedificó, la ciudad estaba maldita. ¿Comprende? Porque cuando habla de cimiento y habla de puerta, estamos hablando que todos los lugares, todas las posiciones de autoridad iban a ser torcidas
en maldición. Estamos hablando que la justicia no se miraría en la ciudad de Jericó, porque su cimiento era cimiento de sangre y había una maldición sobre la ciudad de Jericó. Estamos hablando, cuando hablamos cimiento y puerta, hablamos de posiciones de autoridad, hablamos de ejercer justicia en una ciudad, en una nación. Cuando hablamos de puertas, hablamos de empresas, hablamos de negocios, hablamos de prosperidad, porque en las ciudades de aquel entonces el comercio se llevaba a cabo en las puertas de la ciudad. Esos eran los lugares de mayor tráfico de negocios, de comercio y de producción. Por lo tanto, sobre Jericó había una maldición. Todos los elementos que conforman la producción y la buena administración de una ciudad estaban bajo maldición. La misma ciudad se había establecido y se había desarrollado dentro de los parámetros de esta maldición. Usted ve la historia de Jericó y cuántos hechos hubieron. La historia de ellos se llenó de marcas de hambre, de pobreza, un pueblo muy sufrido. ¿Por qué? Porque una maldición territorial estaba sobre ellos. Hoy yo quiero que usted piense en su nación. Hoy yo quiero que pensemos en Honduras. No solamente en usted, en su casa, en su familia o en esta congregación, sino que pensemos en todos los individuos, en todas las familias, en todas las congregaciones, en todo el país. Hay maldiciones que pesan sobre las ciudades. Hay maldiciones que pesan sobre los gobiernos. Hay maldiciones que pesan sobre los países, como hay maldiciones sobre familias, como hay maldiciones de enfermedad, como hay maldiciones de divorcios, como hay maldiciones de abortos que van de generación a generación. Así hay maldiciones generacionales en la ciudad, en la nación. Solo que la iglesia es tan egoísta que se interesa solo por sus maldiciones personales y luchan y luchan y luchan con ellas, sin darse cuenta que si no atacan la raíz de la maldición que viene a nivel de nación, solo estaremos podando y recortando los cordones umbilicales de la maldición. Pero es necesario atacar las maldiciones que como ciudades y como país nosotros tenemos. Para lograr de verdad una sanidad efectiva, tenemos que irnos hacia la raíz y no solamente podar las ramas. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende? Hay que ir a la raíz, y la raíz es la nación. Mi familia, mi casa es solo una rama de lo que es esta ciudad. Nuestra congregación es solo una parte. Estaba en Jericó en esta situación de maldición, y nosotros mismos como hondureños aquí en Francisco Morazán, nosotros debemos reconocer cómo fueron establecidas nuestras ciudades, cuáles fueron los cimientos de nuestras ciudades, de nuestras cabeceras departamentales, cuáles fueron los cimientos de los 18 departamentos que hoy tenemos, y cuáles han sido los cimientos para toda nuestra nación. Y sé que no ignora que lamentablemente el hecho de que nuestro nombre como país se llame Honduras, profundidades, abismos, que de una u otra manera nosotros tratamos de hablarlo en otro sentido, pero la realidad es que cuando Cristóbal Colón iba saliendo, dijo: gracias a Dios que he salido de estas Honduras. Cuando yo recuerdo esa maldición que ese hombre lanzó sobre la nación, y veo a mis hermanos saliendo del suelo patrio a morirse, a servir de esclavos y de prostitutas en otras naciones, digo yo: Señor, la iglesia tiene que levantarse. Cristóbal Colón era un hombre de autoridad y nos maldijo con esa palabra. Hoy ni los propios hondureños quieren quedarse en Honduras. Hoy ni siquiera tenemos hondureños que quieran pelear por la patria. ¿Para qué? Si aquí nada da, aquí nada sirve, aquí no vale la pena estudiar, aquí no vale la pena prepararse, aquí no vale la pena poner negocio, porque aquí nada sirve. Esa es la maldición que nosotros vivimos aquí en Honduras. Gracias a Dios, dice, que hemos salido de estas Honduras. ¿Cuántos de mis hermanos compatriotas no dirán eso
cuando logran burlar las leyes migratorias, cuando logran burlar la policía de migración. ¿Cuántos dirán gracias a Dios que salimos ya de ese hoyo? En ese hoyo nada prospera. En ese hoyo todo es oscuridad. En esas Honduras no hay nada que sirva. ¿Cuántos dirán gracias a Dios que salimos de Honduras? Pero a cuántos de ellos también no los he oído retractarse de lo que han dicho cuando encontraron la muerte allá, cuando los encontraron ahogados, inflamados ya en el río, en estado de putrefacción, cuando hemos recibido mujeres llenas de sida y de enfermedades venéreas, deportadas. ¿Comprende? Son maldiciones en la nación. Son maldiciones. Y estaba tan embotado el entendimiento de nuestras autoridades que no pudieron poner sus ojos en gracias a Dios, sino que le tuvieron que clavar Honduras. ¿Por qué nuestra nación no se llama mejor gracias a Dios? Pero el sentimiento de Colón, igual que el sentimiento de Josué y la autoridad, estableció una sentencia sobre la nación. Hablo a gente entendida en los tiempos. Nosotros debemos fijarnos en nuestra patria, en nuestra nación, en nuestras ciudades, en nuestras cabeceras departamentales y ver cuáles fueron sus cimientos. Como Jericó tenía los cimientos y las puertas de su ciudad bajo maldición. Todo lo que era gobierno, autoridad, justicia, producción, todo estaba en maldición. Porque era una ciudad donde las tierras eran estériles. No había producción. Es terrible cuando nosotros tenemos que ver que Tegucigalpa, nuestra capital, es producto de los amoríos de uno de nuestros gobernantes. Y que el cimiento de la cabecera departamental que la capital de este país, sus motivaciones hayan sido no motivaciones de raciocinio, de lógica, de razón, de gente preparada, de beneficio para la nación. Es decir, no, la estructura, la topografía de Tegucigalpa no se presta para una capital. Vamos a dejarla allá en Comayagua, en un valle. Vamos a desarrollar una ciudad preciosa, hermosa. Maldiciones. Porque hoy nosotros somos la capital, producto de las pasiones desordenadas de nuestro gobernante. Un fundamento de infidelidad, un fundamento de deterioro hacia la vida de la familia. ¿Y qué dice la palabra en Proverbios 5? Que al adúltero, ¿qué le toca? Enfermedad, pobreza y muerte. Enfermedad, pobreza y muerte, dice la palabra en Proverbios 5. Extraños se saciarán del fruto de tu trabajo. Oiga, cuando yo veo salir esas piñas de ceiba para afuera, cuando veo salir nuestras frutas preciosas, cuando veo que hay otras naciones que cultivan aquí sus frutas y no se queda pero ni la que no sirve, porque el trato es que lo que sirve y lo que no sirve vuelve para el país que está pagando ese pedazo de tierra. Aquí los hondureños echan mecha, trabajan, se doblan y no podemos quedarnos con lo mejor de esa fruta. Cuando mucho nos dejan la fruta que no rinde los estándares de calidad que otras naciones exigen. Porque nosotros nos comemos lo que sea, el mango magullado, el tomate magullado. Nosotros nos comemos lo que sea, porque esa es la maldición que hay en nuestra nación. Comiendo algarrobas de cerdo. Nosotros nos conformamos con lo que sea. Esos son los cimientos que nosotros tenemos como nación. Y no me diga que no le tocan su casa y que no le tocan su vida. Extraños se saciarán de tu trabajo. Al final dice, le espera la muerte al adúltero.
Es la enfermedad. Ay, vemos esta Tegucigalpa tan enferma, tan pobre. Mira, aquí todo bicho y todo virus se pega como que hubiera vivido toda la vida aquí. Aquí tenemos una cepa de gripes que yo jamás en mi vida. ¿Me comprende? Enfermedad, pobreza y muerte. Ese es el cimiento de la capital, porque fue establecida como capital al calor de la pasión. No fue una decisión de bendición para otros, de bendición para la nación. Fue una decisión tomada para favorecer a una persona en sus deshonestidades e infidelidades. Decisiones tomadas al calor de la pasión, decisiones tomadas al calor de los deseos engañosos de la carne, decisiones serias que fueron tomadas al margen de la razón, del sentido común, y no digamos de la sabiduría divina. Los gobernantes deben saber que sus adulterios nos maldicen y nos empobrecen y nos llenan de miseria, que ellos mismos se convierten en puertas espirituales por donde entran toda clase de entidades inmundas al país. Los gobernantes y los funcionarios públicos deben aprender que con su estilo de vida bendicen o maldicen a nuestra nación, y que con lo que dicen edifican y destruyen. Y si nosotros tenemos gente aquí en eminencia y gente ejerciendo funciones públicas de gobierno y administrativas, por favor, sean un factor de cambio donde quiera que estén. Traigan algo de libertad a la nación. Presenten un modelo y un diseño diferente a causa de que Cristo vive en ustedes. Dice la palabra en Proverbios 11:11: por la bendición del recto una ciudad es levantada, pero por las palabras del perverso la ciudad es derrumbada. ¿Comprende? Yo tengo otra versión aquí. Por la bendición del recto una ciudad es levantada, pero las palabras del perverso la derrumban. Por eso es tan importante que los gobernantes, funcionarios públicos de la nación deben ser las mejores personas de un país, la gente más notable. Y usted dirá: ay, pastor, ¿y para qué? ¿Sabe para qué? Porque yo tengo visión. Y en medio de ustedes hay jóvenes, y este material va a quedar grabado. Y tengo la fe y la esperanza de que algún día levantemos en medio de la iglesia una generación de profesionales que puedan cambiar el rumbo de la nación, a causa de que la palabra de Dios les ha enseñado un concepto diferente de servir a la patria, no servirse de ella. Usted va a decir: pastora, ¿y a mí eso qué me importa? A usted no le importa, pero a mí sí me importa. Yo estoy comprometida con Dios en la educación de la iglesia, en que seamos factores de cambio, que podamos enderezar los caminos torcidos de la nación. Estoy interesada en que palabra revelada, en que la iglesia de Jesucristo provea profesionales de excelencia, que saquen al país del atraso y del subdesarrollo. Y sé que la palabra de Dios es la única libro de texto y la congregación la única universidad donde nosotros producimos gente que pueda influenciar poderosamente hacia cambiar de manera positiva el destino de la nación. Tal vez a usted no le importe, porque a usted todo lo que le importa es tener a su viejito o a su viejita al lado. Tal vez porque a usted lo único que le importa es tener para sus frijoles y su arroz, y de ahí no le importa más nadie. No, y a mí me importa tener comida en mi casa, y me importa que mi vecino tenga, y me importa que mi familia tenga, y me importa que otra gente alrededor de Honduras tenga comida. Estamos comprometidos con Dios y con su reino, a sacar del embotamiento a nuestros gobernantes, a nuestros funcionarios, a nuestros profesionales. Y la gente que debería estar en eminencia debería ser la gente más noble del país, en todos los sentidos: su preparación secular y también su calidad de vida. Gente temerosa de Dios, para que no derrumben la nación.
Cuando tenemos un presidente adúltero, oficial y legalmente, porque todo lo que el presidente hace es oficial y todo lo que hace es legal, y autoriza a Satanás a abrir las puertas para entregar nuestras familias al adulterio, lo cometa varón o lo cometa mujer, porque nos maldicen con su mala conducta, porque pueden llevar dobles vidas, porque pueden estar en las cámaras de televisión con un rostro y tener una vida privada completamente ajena a la palabra de Dios y aún a la moral, porque el adulterio es sancionado por la ley de Dios y también por la ley de los hombres. Amén, amén. Nuestros presidentes, nuestro presidente, nuestros gobernantes, funcionarios públicos, nuestros embajadores, nuestros diplomáticos dentro y fuera de la nación deben ser la gente más exquisita, la gente más noble, la gente transparente de una sola palabra, que bendigan nuestra nación, no depredadores que se suben en las sillas de gobierno, interesados solo en llenar su vientre y nunca les importa que el pueblo no tenga que comer. Nosotros hablamos de los padres de la patria, pero los padres de la patria debería de ser algo más que un título protocolario. Debería de ser una realidad viva del amor a la patria, del amor a la nación y de una conducta intachable y digna de imitar, porque ellos son los que establecen cimientos, ellos son los que establecen puertas. Nuestro deber es censurar el pecado, declararlo, sacarlo a la luz, llevar consejo, oportuno socorro y dirección divina. Pero también es enseñarle a ustedes a abrir su mente, a pensar en grande, a ver que el evangelio no se trata solo de ser librado de las llamas del infierno, que esto se trata de establecer el reino de Dios en esta tierra, que no tiene nada que ver con tus gustos y tus placeres vanidosos y mezquinos, que Dios es un Dios de propósito y sus propósitos son grandes. Usted no crea vanidosamente que todo lo que Dios ha hecho es solo para que usted la viva requete bien. Y como les decía ayer a los guerreros del desayuno Hepzibah, que por cierto, si usted no vino, se la perdió. La provisión de Dios no es para que nosotros nos pavonemos. Dios es un Dios de propósito. Y cuando Dios prospera a alguien es porque tiene un propósito. Y cuando Dios sana a alguien es porque tiene un propósito. Dios no sana a alguien para que allá ande de cola alegre haciendo maldades. Dios tiene un propósito en sanar a esa persona. Dios prospera a alguien porque tiene un propósito en esa persona. Todo lo que Dios hace es con propósito. Y créame, el propósito de Dios no es solamente concederle sus deseos, sus caprichos, para que usted la viva lo grande y ande pavoneándose de que bendecido es. Dios tenía un propósito aquí en el mundo, y su propósito se va a establecer en aquella gente de entendimiento. Hay gente que dice: prosperame, Señor, prosperame, prosperame, pero toda su prosperidad es para ellos. Mi casa, mi carro, mi comida, mi vestido, mi. Esa prosperidad no se la pidas a Dios, porque la prosperidad de Dios viene para bendición de muchos. La prosperidad uno la anhela para otros. Mi esposo y yo oramos: Señor, danos más para poder sembrar más, para poder ayudar a más, para poder seguir becando a más hermanos, para poder seguir sosteniendo a familias en dificultad. Danos más, Señor, danos más. Pero la prosperidad que pedimos tiene un propósito. Y el propósito no es pavonearnos como gente enriquecida, sino distribuir la riqueza que Dios nos da de manera justa, como Él enseña a nuestros corazones. Amén. Estamos para eso. Jericó estaba maldecida y nadie sabía qué hacer con ello, más se acostumbraban a vivir de esa manera. La palabra de Dios nos enseña que la vida íntima de los gobernantes es de interés para Dios y para el pueblo también.
porque siempre está dispuesto a levantar un siervo para llamar al orden. Lo miramos con Juan el Bautista cuando expuso el pecado de Herodes y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe, no te es lícito, y lo llamaba a la cordura y a la razón. Esa condición del rey era reprochable a nivel individual y a nivel nacional. Yo siempre pienso que nosotros como pueblo tenemos el derecho de exigir una buena calidad de vida de aquellos que nos gobiernan, y usted tiene el voto para exigir ese derecho. Cuando nosotros ponemos a alguien, ya después no nos quejemos. Está sentado ahí porque nosotros lo subimos, pero deberíamos ser más exigentes con los escándalos de la vida privada de nuestros gobernantes. Y tal vez hay alguien diciendo ahí: hermana, ¿se va a meter a problemas? Ningún problema. Estoy trazando de la palabra de Dios, censurando el pecado y declarando que la iglesia está puesta aquí para establecer el diseño de Dios en la tierra. Y el adulterio no es parte del diseño de Dios. El adulterio no es diseño de Dios. Yo no sé qué palabra de maldición le pueda estar limitando a usted el desarrollar su potencial. No sé qué palabra de maldición allá muy atrás en su vida o muy presente tal vez, que usted no ha podido desarrollar el potencial con el que Cristo lo envió aquí a la tierra, al vientre de su madre. Yo no sé en qué cárcel usted puede encontrarse preso, una cárcel de la cual no haya podido salir, tal vez el alcohol, el mismo adulterio, la mentira, el miedo. No puedo saber tal vez en qué lodo cenagoso usted patina todos los días, o en qué oscuridad interior usted se siente perdido. Pero lo que sí sé es que usted necesita una palabra profética que le traiga luz, que le revele quién, que le revele cuándo y que le revele qué fue lo que se lanzó sobre su vida, qué fue lo que se dijo sobre usted, que lo tiene atado, que lo tiene cautivo. Jericó estaba ubicada en un buen lugar. Mire qué interesante. Estaba ubicada en una zona privilegiada. Jericó estaba atravesando una situación difícil. Miramos ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versos 18 para abajo. Era una ciudad tremendamente castigada económicamente, pero estaba ubicada en una buena posición, en una zona privilegiada. Era el camino obligado de todos los viajeros, de las caravanas que viajaban a Canaán. En Jericó terminaba el inhóspito desierto y comenzaba la tierra que fluía leche y miel. Jericó tenía en lo natural todos los elementos para ser una ciudad próspera, pero no era así, porque persistía la maldición territorial. Dice la palabra ahí en Segunda de Reyes 2, 19 al 23: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Es una guerra de palabras, es una guerra de altares, es una guerra de tronos, es una guerra espiritual la que hay sobre su vida. La razón por la cual usted está en deuda, la razón por la cual usted está empobrecido, la razón por la cual usted lleva meses sin poder obtener trabajo, la razón por la cual su negocio no está prosperando, la razón por la cual, como decimos popularmente, se le quema el pan a la puerta del horno, la razón por la cual los proyectos no cuajan, la razón por la cual los proyectos no triunfan, no tiene que ver con algo circunstancial en el ámbito natural. Hay una maldición
maldición que pesa sobre tu vida, y esas palabras de maldición que te lanzaron te tienen capturado y oprimido como una red, prisionero en ese nivel en el cual te encuentras. Óigame, yo le estoy enseñando no para entretenerlo, le estoy enseñando y revelando principios de reino que te van a establecer como cabeza para que dejes de ser la cola y estés en eminencia y podamos como iglesia hacer algo a beneficio de nuestra nación. Yo no estoy entreteniéndolo, porque para eso le pongo un payaso aquí para que lo entretenga. Estoy revelando llaves de reino que abren las puertas dimensionales para ser bendecido. Jericó, ellos no hallaban. Jericó es una tierra buena, está ubicada bien. Aquí en Jericó termina el desierto, las caravanas vienen y deberían abastecerse, ¿sí o no? En Jericó deberían de abastecerse totalmente, el comercio debería ser buenísimo. Pero las puertas y el cimiento de Jericó estaban en maldición. Así que aunque la posición geográfica era buena, los manantiales, el origen de las fuentes de las aguas en Jericó estaban malditos. Las aguas eran malas. Y al no haber agua buena, usted ya sabe, ¿verdad? Cultivos, la vida, todo lo que el agua es vida. El agua es vida. En cualquier lugar el agua es fundamental, y más tomando en cuenta la época y la ocasión en que se narra esta historia. Sin agua no hay vida, no se puede mantener plantas ni animales, la tierra es estéril, no había producción agrícola, por lo que la ciudad no era capaz de autoabastecerse, y entonces ellos mismos tenían que vivir de la importación y se volvieron dependientes de otros. Que el Señor le revele, porque ya no tenemos tiempo. Tal vez usted, mi hermano, mi hermana, es como esta tierra de Jericó. Tal vez está bien, tiene dones, tiene talentos, tiene capacidades, ha estudiado, se ha preparado, y sin embargo no ha logrado triunfar y salir adelante. Tal vez usted tiene una buena profesión, tal vez hasta es universitario, tal vez tiene una maestría y un posgrado, tal vez se ha esforzado por ser un buen profesional. Ha intentado, ha luchado, ha tratado de brillar, ha tratado de dar lo mejor de usted mismo, y sin embargo no ha logrado el nivel de éxito que usted debería haber logrado con todos sus dones, habilidades, esfuerzos, tenacidad, empeño y brillantez con lo cual Dios lo ha dotado. Y de repente termina mirando a otros compañeros suyos, algunos contemporáneos de la universidad, de la escuela, menos talentosos, de repente menos preparados. De repente usted sacó una maestría y ellos se quedaron con el título universitario, y se lo encuentra, y usted anda su carrito del año de los 80, de los 90, anda su carrito cuando más del 2000, y usted ve pasar a aquel compañero que era un haragán y pasaba a punta de chepes y le llevaba regalitos al catedrático y al profesor, y no sacó el posgrado ni la maestría, y lo ve pasando en el carrazo último modelo. Ay, le hace así como le dijo este hombre a Eliseo: si la tierra es buena como mi Señor ve, pero aquí estamos listos, no hay producción, no hay bendición. Tal vez a usted le ha pasado. Tal vez usted ve otras personas menos preparadas y menos talentosas triunfando. Si así es, déjeme decirle, y si realmente usted se ha esforzado y ha luchado dignamente, y todo a su alrededor son puertas cerradas, fracasos, tropiezos, imposibilidades, sueños que se van como el agua cuando se va en medio de las manos, es posible que una maldición espiritual como Jericó esté manifestándose en su vida. Esta tierra sea estéril, improductiva, y entonces estamos viendo que ya no luchamos con algo natural, sino que hay algo eminentemente espiritual. Entonces esta es mañana de pedir revelación. Señor, ¿quién
Señor, ¿cuándo? Y Señor, ¿qué red fue la que me lanzaron? ¿Cuándo fue que eso ocurrió? ¿Cómo fue que entró a mi vida? ¿Cómo es posible que esa palabra me haya sido lanzada, me haya perseguido y me haya alcanzado? Señor, revélame, porque sin tu revelación yo no voy hacia ningún lado, porque tu revelación es la luz que yo necesito. Padre, dame una palabra profética, porque en la palabra profética yo tengo la palabra más segura, una antorcha que ilumina en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Me hace andar confiada, sabiendo que la palabra me traerá luz. ¿Comprende? Entonces, cuando yo veo que ya no es algo natural, que ya no se trata de que la gente en lo natural no quiera bendecirme, que ya no se trata de que las cosas están porque yo no tengo habilidad, capacidad o talento. No, hay algo sobre mi cabeza. Entonces ese es tiempo de hacer algo. Es tiempo de hacer algo. Es tiempo de pedir revelaciones. Es tiempo de pedir guianza. Y usted me dirá: pastora, ¿y qué con todo esto? Que yo los amo, que yo los conozco, que sé que la mayoría de ustedes son gente buena, son gente luchadora, son gente que quieren algo más para su vida. Que conozco a la mayoría de ustedes y sé que están en buena condición espiritual para tener otra posición económica. Y sin embargo, hermanos, yo veo que usted no tiene todo lo que debería de tener, que a usted le hace falta todavía cosas que las debería de tener ya. Y porque los conozco, que son trabajadores, que son honrados, que no le dicen que no al trabajo, que son gente abre brecha. Lo veo en el liderazgo de esta casa. Ayer tuvimos una jornada extraordinaria, hermano. Desde las 3 de la mañana, tal vez algunos estábamos despiertos. Tuvimos nuestro desayuno de guerreros. Atendimos a los equipos que vinieron de otras iglesias. Nos quedamos hasta las 11 de la mañana. Regresamos a las 2 de la tarde. Cubrimos una jornada tremenda. Y todavía en la noche había gente evangelizando y aconsejando en su casa. Yo sé que ustedes son gente maravillosa, trabajadora, esforzada, dinámica. Sé que son gente que anhela más, gente que estudia, gente que se prepara secularmente. Y me duele cuando veo que no tienen lo que merecen y por lo que han luchado. Y digo: Señor, yo aquí hay una maldición sobre sus cabezas. Alguien tuvo que haber hablado algo. Alguien allá, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, mis primos. Alguien tuvo que haber dicho algo. O yo tuve que haber dicho algo. Señor, revélame. Señor, hábleme. Deme luz. Porque yo no me voy a quedar así. Diga, yo no me voy a quedar así. Oílo bien, Satanás. Nosotros no nos vamos a quedar así. Nosotros vamos a hacer algo para romper la maldición. Vamos a hacer algo para destruir cadenas que nos han atado a la escasez, a la deuda y a la carencia de todas las cosas. No basta con resignarse a una vida mal vivida, acostumbrarse a sufrir, acostumbrarse a no tener, acostumbrarse a vivir limitado económicamente. Usted no tiene por qué aceptar esa condición de fracaso. Usted no tiene por qué acostumbrarse a vivir coyol quebrado, coyol comido. Usted no tiene por qué acostumbrarse a ser el último en la planilla de trabajo. Usted no tiene por qué acostumbrarse a ser al único que no le aumentan en su empresa. Usted no tiene por qué acostumbrarse a que su negocio sea siempre pequeño, cuando Él ha dicho que lo que comienza pequeño Él lo va a engrandecer. Usted no tiene por qué acostumbrarse a vivir poniéndose ropa usada. Usted no tiene por qué acostumbrarse a depender de la tarjeta de crédito. No tiene por qué acostumbrarse a vivir de pedirle fiado al pulpero, porque al fin y al cabo el pobre siempre es pobre, cualquiera que sea el maquillaje externo. Lo mismo es la mujer que tiene que irle a llorar al pulpero para que le dé una libra de arroz y una libra de mantequilla. Lo mismo es
es la que tiene que ir a ponerle la cara a la señora de la pulpería y que le diga: y después la atiendo, porque los de fiado son de último. Lo mismo es pedirle crédito al pulpero del barrio que venir elegantemente y sacar nuestra tarjeta de crédito de oro, de diamante. Lo mismo es, estás comprando con dinero que no tienes, con dinero que no has manifestado. ¿Comprende? ¿Comprende las ilusiones vanidosas? Que sé que requiere más fe caminar con su dinero uno. Hijo, solo frijoles y arroz vamos a comer, pero eso que nos estamos comiendo nos pertenece totalmente. No me van a causar indigestión el día que hagan el corte en el banco de mi tarjeta de crédito. No me van a doler cuando a final de mes tenga que pagar intereses o tenga que pagar la tarjeta. Usted no tiene por qué acostumbrarse a vivir así, porque usted es hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos Padre. Los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan a Jehová serán saciados de todo bien. No tengo por qué acostumbrarme a vivir con maldiciones que se han lanzado sobre mi vida. No quiero y no tengo por qué hacerlo. Si para eso dice la palabra que Cristo murió colgado de un madero, hecho por nosotros maldiciones, para que nosotros viviéramos como benditos en esta tierra. No tengo por qué. Si Jesucristo y la palabra lo dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Eso entiendo, que toda maldición recayó en la persona del Señor Jesucristo, que su espalda me cubrió y el golpe de la maldición cayó sobre él. No tengo por qué vivir en maldiciones cuando él pagó por mí con sus méritos excelsos en la cruz del Calvario. No tengo por qué acostumbrarme. Si usted se acostumbra, es rollo suyo, pero no tiene por qué, porque tenemos armas, tenemos estrategias y Espíritu Santo para romper cadenas de maldición, para romper palabras que te han dicho en tu vida infante, en tu vida adolescente, que otros han dicho de ti, que tú también las has dicho. Yo no tengo por qué acostumbrarme a la mediocridad, ni a vivir en pérdida siempre. Que hago una cosa, fracasa, que hago otra y fracasa, que hago otra y fracasa. ¿Qué es eso? Eso no es diseño de Dios. El diseño de Dios es que todo lo que yo toco prospera. Es que todo lo que yo tengo es bendecido. Ese es el diseño de Dios. Cualquier otra cosa que esté pasando, allí los oscuros moviéndose por ahí. No tengo por qué vivir una vida miserable. Pues la palabra dice en 1 de Juan 3:8: para esto, porque para algo apareció. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer los mantos, para deshacer las vendas mágicas, para deshacer las cadenas de hierro, para desmenuzar las puertas de bronce, porque para algo apareció Jesucristo en esta tierra. No es solo para que digamos: ay, soy salvo, soy salvo. ¿Salvo de qué? ¿Has sido salvo de la deuda? ¿Has sido salvo de la enfermedad? ¿Has sido salva de la tristeza? ¿Has sido salva de la opresión? ¿Has sido salva de una pésima autoestima de perro muerto? ¿Has sido salva? Porque que me diga: yo soy salva de las llamas del infierno. Pero ¿eres salva de enfermedad? ¿Eres salvo de caos y de conflicto en tu matrimonio? ¿Eres salvo de tus terrores nocturnos? ¿Eres salvo de las pesadillas matutinas? ¿Eres salvo de las preocupaciones? Para esto, porque el Señor tiene propósito en todo. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor, aquí estoy. Hablemos franca y sinceramente. Señor, aquí estoy. Tu palabra dice que si apareciste en el escenario de mi vida, las obras del diablo deben estar destruidas. Señor, ¿qué pasa? Ok, viene el espíritu de revelación y de sabiduría, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que puedas conocer lo que está sucediendo en el ámbito espiritual.
Y viene y te revela: fulano, en aquella época, en aquel día, en aquella fecha, dijo esto, esto y esto y aquello. Esas palabras hallaron cabida en tu corazón, te persiguieron, te alcanzaron y han materializado aquello que se expresó acerca de ti, o que tú mismo expresaste de tu propia vida. Usted mismo tal vez lo dijo de su propio corazón. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Quedarme así? Ya me acostumbré a vivir de esta manera pobre. Ya me acostumbré a vivir en maldición. No, porque yo tengo armas, y las armas de mi milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo puedo derribar todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y puedo derribar toda altivez que se levante en contra mía. La cuestión es: ¿quiere usted pelear? La cuestión es: ¿quiere usted de verdad un mejor nivel de vida? ¿O solamente lo desea, pero jamás estaría dispuesto a hacer algo para que eso cambiara? La mayoría de la gente desea, anhela, sueña, quiere cambios, sueña con obtener cosas lindas en su vida, pero no tienen las agallas para pararse en la palabra de Dios, enfrentarse al enemigo y reclamar lo que por derecho les pertenece. La mayoría de la iglesia viene a pomponearse el pecho a la iglesia: pobrecita yo, no tengo, me hace falta. Señor, restáurame, Señor, ayúdame. Pero yo le pregunto: ¿cuánto está usted dispuesto a hacer para que la maldición de su vida sea quebrantada? ¿Cuánto está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto a hacer para que la maldición de su vida se quiebre? Porque Satanás no le tiene miedo a la gente que está solo poniéndose el pecho. Cuando la gente actúa, entonces Satanás hace algo. La palabra profética es la más segura.